trae para nosotros en este tiempo, ¿sí? Bien, la palabra del día de hoy le puse fe de valientes, ¿sí? Fe de valientes. Y obviamente voy a hablar de la fe, pero voy a hablar de la fe tomando la progresión que nos compartió Gabino en el inicio del mes. ¿Alguno se acuerda cómo era la progresión? Porque lo predicó el primer viernes del mes en el altar y después el domingo siguiente. A ver, ¿cómo era la progresión? Fe, decisión y acción. Bien. Gracias, esposa mía. Bien, bien, eso. Tomen nota. Veo varios que toman nota, pero los que no toman nota por vago, tomen nota. Pueden tomar nota. Sí, algunos dicen, después veo el video de vuelta. No, mentira. Tomen nota porque está estudiado que cuando uno toma nota se le fijan más los contenidos. Uno puede meditarlo, analizarlo, y saben que la escritura en sí misma ya nos ayuda a que los contenidos se asimilen. Entonces, no es solamente escuchar, sino también poder tomar nota. Y puede hacer de eso un hábito para que cada prédica que tenemos, al tomar nota, vamos aprendiendo mucho más de lo que el Señor nos dice, ¿sí? Entonces, fe, decisión y acción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros de parte del Señor somos desafiados a la fe, necesitamos tomar una decisión y esa decisión nos va a llevar a la acción, ¿sí? Si yo tengo fe, pero no tomo una decisión, tampoco voy a ir a una acción. Y saben que el libro de Hebreos, que en el capítulo 11, que va a ser el capítulo central de esta prédica, nos enseña mucho acerca de hombres y mujeres. Me gusta mucho eso porque hay hombres y mujeres citados allí, no solamente hombres y mujeres citados que tienen esta progresión. Hombres y mujeres que dice, por la fe tomaron una decisión de hacer lo que Dios les decía y caminaron en eso, accionaron. Porque, mis hermanos, la fe conlleva decidir y por lo tanto actuar. Si no, es como dice Santiago en el capítulo 2, 18. Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque a veces pensamos que tener fe es ir a la iglesia, tener fe es simplemente creer, tener fe. Pero saben que si no hay obras, dice que esa fe está muerta. La fe se muestra con acciones, la fe se muestra con obras, la fe se muestra dando pasos concretos, cosas concretas. Si no, dice que la fe es muerta, muerta, y no se aleja de un sentir meramente religioso. La fe es algo vivo, porque Dios es vivo. Entonces yo doy pasos de fe, tomo decisiones, avanzo, acciono. Ahí se muestra realmente lo que es la verdadera fe. No en espero a ver si me cae algo de arriba, si me cae algo del cielo. No, tengo que accionar. La palabra nos enseña desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo final del Apocalipsis cómo hombres y mujeres accionaron en fe, pero tomaron decisiones y se movieron. Algunos dicen, bueno, pero ¿y entonces cómo es? Bueno, si Dios te da una palabra, si Dios te muestra algo, si Dios te dice algo, muévete. En el momento que te muevas, ahí vas a ver la fe en acción. Y quiero hablar algunas cositas de lo que dice este capítulo acerca de la fe, que en su definición dice que ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Es una certeza, una convicción interna
Es algo que yo sé dentro mío. Yo sé. No sé, no te lo puedo explicar, pero yo sé que es así. ¿Les ha pasado? Yo sé que es así, no te lo puedo explicar, pero yo sé que es así. Yo sé que va a llegar, no te lo puedo explicar, no hay lógica en esto, pero yo sé que va a llegar. Es una convicción que no admite dudas. Es una convicción que no te, que vos decís, no sé cómo, pero sé que está. No lo veo, está. No ha llegado, pero está. Convicción, certeza. Cuando tenemos fe, hay convicción en tu interior. Hay una certeza en tu interior que no admite ni siquiera el que lo dudes. ¿Sabes qué es? Y punto. Y para hablar acerca de cómo desarrollo fe, la palabra me enseña que hay 3 lugares. En la palabra me enseña que hay 3 lugares de donde yo soy impartido de fe, donde yo puedo desarrollar fe. Primer lugar desde donde yo puedo desarrollar fe es una palabra rema. Palabra rema. La palabra rema es la palabra que te puede haber dado un hermano por medio del don de profecía. Es una palabra que te puede, estás leyendo y de repente un versículo, wow, me iluminó, ahí recibiste algo que produjo fe. ¿Y por qué te digo que la palabra rema? ¿Qué es rema? En la Biblia nosotros vamos a encontrar que cada vez que se dice palabra de Dios, traducido a nuestro castellano, puede ser una de 2 cosas: rema o logos. Rema o logos, ¿sí? Cuando habla de logos, habla básicamente de la palabra escrita. Pero cuando habla de rema, habla de la palabra del Espíritu. La palabra que el Espíritu habla a tu espíritu. Y cuando la palabra del Espíritu habla a tu espíritu, ahí hay fe. Yo no tengo fe por conocerme la Biblia de tapa a tapa. Está bien conocerla. Está bien estudiarla. Está bien que vayas a la escuela bíblica. Pero el conocimiento no produce fe, salvo que ese conocimiento esté acompañado de la voz del Espíritu llenándote de fe. Por ejemplo, hay momentos en que le pedís al Señor: Señor, ¿qué hago? Sé que tengo que hacer algo, dame una palabra, y alguien viene y te da justo esa palabra. ¿Esa fue casualidad? No. Pero ¿saben qué? Dios te da palabra para impartir fe. Fe. Porque dice Romanos 10:17, dice: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. O sea, ¿la fe de qué viene? Del oír. Y el oír la palabra de Dios, pero ahí, cuando dice palabra de Dios, ahí está diciendo en el griego rema, no logos. Entonces, cuando hay una palabra de Dios, rema, que llega a mi vida porque Dios me está hablando personalmente, entonces viene fe. Viene fe. Y comienzo a caminar en esa palabra. Empiezo a caminar en lo que Dios me está hablando. Empiezo a caminar en lo que Dios me dijo. Cada palabra rema que produce fe en mi vida se transforma en un direccionador. Y entonces camino. Por eso es tan importante, mis hermanos, que se active el don profético, que se activen los dones que tienen que ver con dar palabra, mis hermanos. A veces Dios puede usar tu vida para darle una palabra a alguien que ni siquiera sabes lo que está viviendo, y resulta que esa palabra se transforma en una impartición de fe para su vida y para que tome decisiones firmes y camine. En un momento, y esto yo se los he contado,
en el 2017, estaba atravesando una especie de crisis por lo laboral. Varios hermanos me decían: pastor, ¿para cuándo el tiempo completo? Y todo eso. Y yo decía: no, pero sí, ya, porque no sentía en mi corazón paz, ni sentía en mi corazón que tenía que hacerlo. Aparte tenía miedo, dudas. Creo que a todos nos pasa. Y venía orando: Señor, dame una palabra. Yo le decía así al Señor: no voy a dar ningún paso, Señor, hasta que vos no me des una palabra, pero una palabra concreta, firme. Y me acuerdo que estábamos un día en una reunión y se había puesto polenta la reunión y terminamos al final ministrando. Y en ese entonces pasa Nazarena. Y Nasa todavía no estaba tan activada. Y yo empiezo a orar por ella y no sé qué dije, la empecé a ministrar. Y ella empezó a soltar la lengua y bla, 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 bla. Y de repente yo la estaba ministrando y de repente ella pone su mano a mí y se cambió de lugar la ministración. Y ella empezó a hablarme y me empezó a decir de parte del Señor: no tengas miedo, tengo algo nuevo, una nueva temporada viene para tu vida, yo me voy a hacer cargo de todas las cosas, da el paso que tenés que dar. O sea, fue más concreto y más directo que eso, más claro que eso, imposible. Terminamos, ya después la llamó a Emi, también ministró a Emi, y llegamos a casa y Emi me dice: ¿qué vas a hacer? Mañana renuncio. Y al otro día fui y renuncié. ¿Pero por qué? Porque me sostuve en una palabra que infundió fe en mi vida. Yo hasta esa noche no había tenido tanta claridad y tanta firmeza y tanto valor. Pero esa noche me fui de acá con todo claro, valiente. Al otro día fui y le dije a mis patrones: no trabajo más. Me quedé 2 semanas más para cerrar el mes porque me lo pidieron. Pero si no, ese día mismo yo hubiese dejado todo. Y no dejé diciéndole a la iglesia: me tienen que pagar un sueldo ni nada. No, después se lo comuniqué al equipo pastoral. Y el equipo pastoral se movieron y en honra, bueno, nos están sosteniendo también. Pero mis hermanos, fe en una palabra. ¿Cuántos han tomado decisiones por una palabra que el Señor les dio? ¿Por qué? Porque esa palabra trajo fe. Fe. Entonces, en primer lugar, desde donde somos impartidos de fe, es desde una palabra que te puede dar un hermano, que te puede dar el Señor leyendo su palabra misma, que te puede dar una situación de vida y vos entendiste que esa era la palabra y te surgió fe. Pero fe, mis hermanos, no actitud positiva. ¿Se entiende? Porque muchos confunden fe con actitud positiva. Y la actitud positiva no te va a llevar a ningún lado. La actitud positiva no te va a depositar en ningún lado. La fe sí. Fe. ¿Sí? Segundo lugar, desde donde nosotros somos impartidos de fe, desarrollamos fe, es en el conocimiento de Dios y su voluntad. Conocimiento de Dios y su voluntad, pero un conocimiento real, no un conocimiento intelectual. ¿Conozco yo a Dios y lo que Dios quiere? Esa es la pregunta. Porque yo puedo decir: conozco a Dios porque me leí toda la Biblia, ¿verdad? Y sé que Dios tiene los atributos comunicables, los incomunicables, y sé que Dios esto y lo otro, y me sé todo. Y Dios en los atributos incomunicables es santo, es omnipresente, omnisciente, omnipotente y todos los omnis posibles. Y escuchen el de rescate que se llama Omni, ¿no? Pero ¿conozco a Dios? ¿Conozco a Dios? ¿Hablo con Él de manera que tengo una conversación con Él? ¿Sé cómo Él piensa?
sé cómo Él actúa, sé qué diría Él si yo hago tal cosa, sé qué decidiría Él hacer por mí o por alguna situación. Conozco a Dios, conozco su voluntad. Hay una historia que me gusta mucho, Primera de Samuel 17, 45 al 47. Mire esto. Pero David le respondió, ¿no? Contexto, va a pelear contra Goliat. Listo con ese contexto. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. ¿Cómo actuó David? ¿En base a qué? En base a que conocía al Señor, porque muchas veces lo había librado de las garras del león, que lo había librado de las garras del oso, que lo había acompañado en esos tiempos a solas en el campo, cuidando a las ovejas de su padre. David conocía al Señor y también conocía su voluntad. ¿Por qué? Porque qué casualidad que en el capítulo anterior, ¿qué pasó? Lo ungieron como rey. Y él sabía que Dios no me ungió como rey para morir en manos de un gigante. Así que voy a pelear contra este gigante. Cuando conocemos al Señor, cuando conocemos su voluntad, podemos ser impartidos de fe. Porque podemos confiar en ese Dios. David no se puso a orar en el momento de: ay Dios, dame una palabra para salir a pelear, si vos querés, ¿no? Confió en ese momento en todo lo que ya conocía de Dios, de las victorias que Dios le había dado y del propósito de Dios. Él sabía. Hermanos, hay muchos que no conocen a Dios ni su propósito. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces al Dios de tu vida? ¿Conoces lo que el Señor quiere hacer con tu vida? Porque ahí hay propósito y conocimiento, y entonces vendrá fe. Cuando el Señor me dijo: Ricky, me vas a servir, y yo entendí que era a través de esto, del pastorado, de un liderazgo espiritual, mi vida se encaminó en eso. Y entonces tuve fe para tomar decisiones siempre en pos de eso, de saber que era eso lo que Dios me pedía. Entonces caminé hacia eso. Hermano, hay gente que pregunta: ay, ¿tengo que salir a orar, a evangelizar o no? ¿Tengo que preguntarle al Señor, dame una palabra para salir a evangelizar? No. Hay cosas que están muy claras del simplemente conocer a Dios y su voluntad. Y entonces, en fe salgo, y en fe tengo la victoria. ¿Sí? Entonces, primero, una palabra rema. Segundo, conocer a Dios y su voluntad. Tercero, el poder manifiesto de Dios. Díganme si no les da así como un subidón de fe cuando ven el poder de Dios manifiesto. Cuando el Señor sanó una persona, liberó a un endemoniado,
salvó una familia, qué sé yo. No, es como un subidón así de fe. Y querés otro y venga otro. ¿Qué? Cuando multiplica la comida, ¿no? Claro que sí. Porque es un punto de impartición de fe. El apóstol Pablo dice, le decía en la primera carta de Corintios capítulo 2, 4 y 5, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que nuestra fe se puede asentar o fundamentar en dos lugares: o en la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios. Y Pablo llega a la iglesia y dice: yo no hablé con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no vine acá a endulzarles el oído, a mostrarles cuánto sé, que podría haberlo hecho. Porque Pablo era realmente un hombre preparado en las Escrituras. Intelectualmente era un genio, intelectualmente. Pero Pablo sabía que llegar a la iglesia con esa actitud de hacerse ver o de hablar en difícil, que muchas veces pasa, ¿no? Busco palabras rebuscadas, frases que suenen cool, y capaz que lo entiende la mitad de la congregación. No llegó así Pablo. Llegó con simpleza. Dice, ¿para qué? Dice, yo llegué con demostraciones del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es como que Pablo dice, yo me hago a un lado. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Para que Dios se manifieste. Cuando vino Leo Arribas, en una de las charlas que tuve con él, que fue muy edificante, él me hablaba de que lo habían invitado en una oportunidad a una iglesia de Bolivia, de hermanos libres. Los que son hermanos libres o ex hermanos libres saben de lo que voy a hablar. Y dice que él le dio como cierto temor, porque dice, ¿qué voy a ir a hablar ahí? Para los que no saben, por ahí los hermanos libres tienen esto de que no creen tanto en manifestaciones espirituales o en los dones, son cesacionistas, por lo tanto los dones espirituales no creen que estén en vigencia y cosas así, ¿no? Entonces él fue invitado y empezó a predicar y a llevar la prédica, y la gente se empezó a quebrantar tan solo en la prédica, y empezaron muchos a llorar. Y cuando terminó de predicar y empezó a ministrar, él decía, bueno, Señor, ahora sí, quiero ver cómo la gente empieza a quebrantarse, a pasar acá, y que se arrodille y empiecen a hablar en lenguas, ¿no? Y él, cada vez oraba más fuerte, cada vez más saltaba más, y no pasaba nada. Hasta que escucha la voz del Señor que le dice, ¿y si te corres y me dejas a mí? Entonces él dice, bueno, dejó el micrófono y se fue y se sentó, mientras el grupo de alabanza empezó a ministrar, y cayó una presencia, dice, que trajo lo que él anhelaba, pero que en sus fuerzas no iba a lograr. Y esa iglesia se entró en un avivamiento. Dice que después lo invitaron varias veces más, pero entró en un avivamiento espiritual. Mis hermanos,
Nuestra fe tiene que estar puesta en las demostraciones del poder de Dios, no en la intelectualidad de los hombres, no en la sabiduría de los hombres. Sí, acá va a haber alguien parado todos los domingos tratando de enseñar una palabra, pero no somos nosotros los que vamos a poder transformar tu corazón. No somos nosotros los que vamos a generar los cambios. No somos nosotros los que vamos a lograr lo sobrenatural. Es la presencia del Señor. Es la presencia del Señor obrando aquí en medio nuestro y a través nuestro. Amén. Entonces estos tres lugares de poder, de fe, de ser impartidos de fe, una palabra rema que Dios te puede dar. Conocer a Dios y su propósito para tu vida, para la iglesia, para el ministerio. Conocer a Dios y su propósito para caminar en fe. Y el poder manifiesto de Dios. Por eso tenemos que buscar en nuestras vidas, buscar en los ministerios, buscar en la iglesia que Dios se manifieste más. Animémonos a orar por la gente, animémonos a ir y hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Saben cuándo vamos a ver el poder manifiesto de Dios? Cuando dejemos nuestra comodidad y vayamos a los perdidos. Acá adentro estamos todos bien, o casi todos, salvo que me estén poniendo cara de feliz cumpleaños y por dentro no estén tan bien las cosas. Pero acá adentro como que estamos todos bien. Pero allá afuera es donde se ve el poder de Dios. Quiero también hablar del capítulo 11, algunas perlitas interesantes que a medida que avanza por esta galería de la fe, mencionando hombres y mujeres, el autor de los Hebreos va tirando así como ciertas perlitas acerca de la fe. En primer lugar, dice en el capítulo 11, versículo 2, gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Está hablando de la fe. Entonces dice, gracias a la fe nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. En la Reina Valera 60 dice alcanzaron un buen nombre. Pero la palabra que se utiliza allí es la palabra martureo, por la cual tiene estos dos significados: ser reconocido, alcanzar cierta fama o reconocimiento, pero también aprobación. Y cada una de las personas que vemos allí nombradas en el capítulo 11 de Hebreos acerca de la fe son personas que realmente quedaron reconocidas y delante de Dios aprobadas por lo que hicieron. ¿Querés ser reconocido y aprobado? Camina en fe. Haz lo que Dios te dice que hagas. Obedecele en esa fe de valientes. Recibís la palabra, te infunde fe, algo que Dios te está pidiendo, tomá la decisión y caminá, avanzá. Y cuando hayas completado lo que el Señor te ha dicho, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios te va a decir martureo, reconocido y aprobado. Y cuando llegues al cielo, reconocido. Vos sos sí. Vos sos el que salvaste esa familia. O sea, Dios te usó a vos para salvar esa familia. Dios te usó para sanar a tal persona. Dios te usó para llamar a este otro que después fue un gran evangelista. O Dios te usó para llamar a este otro que después fue un gran líder. Vos sos, sí, si acá te conocemos. Reconocido. Y cuando llegues a la presencia del Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, aprobado, aprobado. La fe te va a dar eso. Hebreos 11:39, al final del capítulo, mire lo que dice: y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Y está hablando de gente
que si bien caminó en fe, no recibió lo que Dios les había prometido. No recibió ahí. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es que la fe no se trata de alcanzar el éxito. La fe se trata en simplemente que obedezcas lo que Dios está diciendo, que camines en lo que el Señor te está mandando. Abraham, que lo vamos a ver ahora en un poquito, Dios lo llamó, pero ¿fue dueño de la tierra? ¿Alcanzó a ver todo lo que Dios tenía para él? Le dijo, te voy a dar todo esto, pero no lo dio. No dijo, no pudo decir, yo ya tengo esta tierra. De hecho, ni sus hijos hasta 500 años después prácticamente. Pero fue un hombre de fe. Caminó en fe. Y acá dice, muchos de ellos, aunque fueron reconocidos, aunque fueron aprobados, no recibieron lo prometido. Wow. Hermano, tanto en las grandes hazañas, porque vemos hombres que por la fe hicieron grandes proezas, pero también en el sufrimiento, en la persecución, en el dolor, también hay fe, o también debería haber fe. Porque la fe no es solamente para un pensamiento de éxito, también es para esos momentos de sufrimiento y dolor. Porque uno ve, por la fe taparon boca de leones. ¿De quién está diciendo? De Daniel. Pero los cristianos de la iglesia primitiva morían comidos por leones. ¿Y qué podemos decir? Que no tenían fe. Murieron por esa fe. Murieron por la fe. Así como Daniel tapó boca de leones por la fe, cristianos de la iglesia primitiva murieron por la fe, comidos por leones. Y era la misma fe. Porque la fe no se trata del resultado. La fe se trata de que obedezca lo que Dios dice, sea cual sea el resultado. Porque Daniel salió de la fosa en victoria, feliz, contento. No me comieron los leones. Pero los cristianos de la iglesia primitiva que estaban en el Coliseo y le soltaban los leones y los mataban, decían, gloria a Dios. Y muchos morían cantando y diciendo, la gloria al Señor. Me voy con Él. Fe. La misma fe. Y vamos a tener en nuestras vidas fe que nos lleva a momentos de victoria, de éxito y todo. Pero también fe que nos va a sostener en momentos de dolor, en momentos de situaciones difíciles. Y vamos a ser tan victoriosos también en esos momentos. Por eso, ser aprobados y reconocidos aún en eso. Cuando llegues al cielo y alguien diga, vos sos el que sufriste todo eso. A vos te mataron. A vos te comieron los leones. Sí, acá también te conocemos. Y te valoramos. Y cuando llegues a la presencia del Señor, hijo, más que aprobado, porque no me negaste. (11:6) de Hebreos, también ser del agrado de Dios.
Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y toma como ejemplo ahí la vida de Enoc, que en el Antiguo Testamento, cuando se lo menciona a Enoc, son solamente 2 versículos acerca de quién fueron sus descendientes, y simplemente que dice que fue transportado porque caminó con Dios, nada más. Pero dice que fue del agrado de Dios, y está hablando de Enoc. Fue del agrado de Dios en el versículo anterior, el 5, que Enoc fue del agrado de Dios. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué muchas veces queremos agradar a Dios haciendo cosas sin fe? Nos metemos en activismos religiosos que nada tienen que ver con la fe. Porque hacer una actividad en la iglesia, hermanos, no significa que sea del agrado de Dios. Porque todas las actividades que hagamos, todas, así sean los chicos tocando música acá, así sea yo predicando desde acá, así sean las hermanas enseñándole a los niños, así sean los de intercesión, así sean los de las casas Betania, así sean los que sean, los jóvenes, las mujeres, los hombres, todo tiene que ser con fe. Porque si no, no es del agrado de Dios. Si no, se transforma en simplemente una actividad religiosa. ¿Y sabe qué pasa? Que a Dios no le gusta la religión. Sin fe es imposible agradar a Dios. Toda decisión que tomes, todo lo que hagas en el Señor, tiene que ser con fe, creyendo que algo va a pasar. Esa expectativa que hoy vamos a hacer la casa de Betania y algo va a pasar. Hoy vamos a hacer la reunión allá en el oeste y algo va a pasar. Hoy voy a ir a hablar con una persona, le voy a hacer un discipulado, pero algo va a pasar. Fe. Porque la fe es lo que agrada al Señor. Hebreos 11, versículo 13 dice, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, parecido a lo que leímos anteriormente, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Extranjeros y peregrinos. Hermanos, ¿sos consciente que estamos de paso? ¿Sos consciente que somos peregrinos y extranjeros? Que no nos tenemos que fijar a este mundo. Cuando habla aquí de peregrinos y extranjeros, habla de una palabrita que con algunos muchachos me van a entender, que es paroikos. Y la palabra paroikos en griego significa justamente esto: gente que está de paso, que muchas veces tiene que parar en una ciudad a descansar, a hacer algo para poder seguir viaje, pero no se arraiga a esa ciudad, solamente toma lo necesario para seguir viaje. Nosotros estamos en este mundo, pero somos peregrinos y extranjeros. ¿Y saben qué hace eso? La fe. La fe te pone esa convicción de que no somos de este mundo. La fe te pone convicción de que hay otra patria a la que pertenecemos, que hay otro lugar al que vamos, que hay otro lugar al que tenemos que llegar. Así que nuestra identidad es la de peregrinos, es la de extranjeros. Sigamos caminando, sigamos caminando. Que este caminar por esta vida hasta que el Señor venga o hasta que partamos con Él
sea un caminar de peregrinos y extranjeros que nos metemos en determinadas ciudades a tomar lo que necesitamos, pero a impartir algo, a que algo pase en esa ciudad por mi presencia ahí, porque soy un embajador de una patria más alta. Y entonces paso a esa ciudad, como ahí, duermo ahí, pero algo tiene que pasar porque yo estoy ahí. Porque como embajador del cielo, algo tiene que pasar si Dios está conmigo, si Dios va conmigo. Entonces entro con expectativas de que algo pase. Cuando voy a mi trabajo, cuando estoy con los vecinos o cuando charlo con amigos, ¿qué actitud tomo? ¿La de extranjero y peregrino? ¿La de un paroikos? ¿O la de un mundano, o sea, alguien que vive acá? ¿Cuál es mi actitud? Dios nos desafía para que por la fe entendamos que somos peregrinos y extranjeros. Ellos reconocieron, aceptaron que eran peregrinos y extranjeros. Tenés que aceptar y reconocer que sos un peregrino y un extranjero en este mundo. Tomando entonces, mis hermanos, terminando con la introducción, no. Tengo como 5 puntos más, pero espero que no irme tanto. A ver, estamos bien. Hay algunos que son más largueros. Tomando la palabra entonces de este mes, temporada de valientes y fe, decisión y acción, quiero invitarlos a ver algunas vidas. No vamos a tomar todas las que dice el libro de Hebreos, sino algunas vidas rapidito para que veamos esta progresión en ellos, como fe, acción, decisión y acción fueron la marca que los movió, ¿sí? Primero, fe que condenó. Wow. Dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Fue su fe. A mí me llama tanto la atención esa frase. Fue su fe la que condenó al mundo. Lo veíamos con los el día sábado, cómo Dios ve la maldad del hombre, pero ya había llegado al tope, ya era insoportable. Y Dios toma una decisión, porque la palabra dice que vio el corazón de los hombres, que era de continuo el mal, y sus pensamientos, lo único que pensaban era en hacer el mal. Y dice que a Dios le dolió el corazón. Le dolió el corazón. Y le pesó haber creado al ser humano, y entonces toma una drástica decisión, que es destruir todo por medio del diluvio. Pero encuentra a un hombre justo, y dice allí, y lo remarcábamos con los que caminaba con Dios. Justo que caminaba con Dios. En Génesis capítulo 6, 7, léanlo después. Allí van a encontrar la historia de Noé, un hombre justo que caminaba con Dios. Y eso hizo que Dios decidiera salvarlo a él, a su familia, a sus hijos, y por medio de él traer un renuevo al mundo. Ahora, ¿por qué dice la palabra fue su fe la que condenó al mundo? Porque en el momento en que Noé le creyó a Dios y tomó martillo, sierra, clavos y la madera, y comenzó a caminar en lo que el Señor le había dicho,
Eso fue el inicio de la condena del mundo. Si él se hubiese tardado, o si él hubiese dicho, no, yo no quiero esto, ¿qué hubiese pasado? No lo sabemos. Pero el paso de creerle a Dios y agarrar martillo, sierras, clavo, todo fue lo que empezó el fin de esa temporada o de esa era. Y salvó a su familia y comenzó algo nuevo. A veces hay cosas que tienen que comenzar otra vez. Y solamente una acción de fe, un paso de fe, pero paso de fe es lo que va a hacer que quede atrás una era, una temporada y comience otra. Mientras no des ese paso, te vas a quedar atrapado en una temporada que solamente te esclaviza. Una temporada que solamente te va a ir desgastando y estancando. Noé dio un paso que condenó al mundo, pero comenzó una nueva era. No sigas viviendo en esa temporada que Dios ya dijo, basta. Reitero, no sigas viviendo en esa temporada en la que Dios ya dijo, basta. Toma esa decisión, ese paso de fe. ¿Para qué? Para comenzar un nuevo tiempo. Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida. Y si estás en este tiempo de que todavía no tomas una decisión importante y que Dios te está diciendo, no vivas más en esa temporada. Toma el paso. Da el paso. Un paso de fe. 2. Fe que miró más allá. Dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham recibió una palabra que era salir de su tierra, de su parentela y todo. La creyó, la tomó una decisión, salió y se dirigió a donde Dios le decía, que él no sabía ni dónde era ese lugar. Pero salió con una palabra para heredar una tierra. Ahora, cuando ya estaba en esa tierra y cuando su hijo y su nieto ya estaban allí, él puso su mirada ya no en esa herencia, sino en una que estaba mucho más allá, en la eternidad. En una ciudad que dice que tiene fundamentos y Dios es su arquitecto y constructor. O sea, a Abraham, hermanos, ya no le interesaba esa tierra, la herencia de esa tierra. Había descubierto por revelación, por palabra de Dios, lo que sea, una tierra, una ciudad mucho mejor. Y dijo, Señor, te agradezco por esto, pero yo quiero aquello. Quiero esa ciudad, Señor. Quiero ese lugar donde vos sos el sol y no hay necesidad de luna ni de sol. Vos lo iluminás todo, donde tu presencia lo llena todo, donde van a vivir todos aquellos que te han conocido y han sido redimidos por la sangre del Cordero. Todos aquellos que van a disfrutar vivir en esa ciudad. Señor, te agradezco por este lugar y sé que mi descendencia lo va a tener, pero yo quiero estar ahí, en esa ciudad. Y esa ciudad está para nosotros, hermanos. A ese lugar el Señor nos lleva. Y yo lo creo. Y tengo fe que el día de mañana voy a tener una casita en esa ciudad.
¿Eh? No sé cómo va a ser, hermano, la verdad que no sé. Capaz que haya un barrio llamado Nueva Vida, otro barrio llamado... Pero yo quiero esa ciudad. Esa ciudad donde el Señor está a pleno, donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde dice que no va a entrar nada de eso que hoy nos hostiga, nos esclaviza, nos hace daño. En ese lugar va a haber completa libertad, completa felicidad, completa plenitud, completo todo, todo lo de Dios. Y Abraham había dicho eso: Señor, gracias por esta tierra, pero yo me voy allá. Yo me voy allá. 3, fe para concebir. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, me encanta ese detalle, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Cuando leo eso de un hombre que ya estaba casi muerto, me lo imagino a Abraham diciendo: ay, no me quemé, ¿no? Pero me encanta que este pasaje que nos viene hablando de Abraham, pero que habla de Sara. Muy pocas veces en listados así figuran mujeres, y acá habla de Sara y habla después de Rahab y habla de mujeres que tuvieron fe. Y Sara era una mujer, dice, que a pesar de ser ella estéril y que ya se le había pasado la edad de concebir, porque ya era una mujer grande, anciana, creyó. ¿Cuántas veces has creído en los imposibles? No, esto ya no, ya no se puede, ya. O sea, más imposible que una mujer anciana estéril tenga un hijo. Y si Dios lo puede hacer por la fe, ¿qué no va a poder hacer? Y dice que Sara le creyó. Le creyó. Y dice, creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. O sea, Sara no está creyendo en que Abraham le dijo: mira, Abraham, mira, Sarita, hablé con Dios y Dios me dijo que te diga a vos. No, Sara lo escuchó de primera persona. Se rió también. Abraham también se rió, Los dos se rieron. Por eso le pusieron Isaac a su hijo, porque Isaac significa risa. Pero Dios le dijo a Sara: de aquí a un año tendrás un hijo. Así que Sara recibe la palabra, toma una decisión y acciona. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y tuvieron su bebé, su hijo. 4, fe para afirmar identidad. Hebreos 11, 24 al 7 dice: por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible.
Todos conocemos la historia de Moisés. El canastito, cómo lo rescataron del río. Pero Moisés fue criado en el palacio, con todos los lujos de la realeza egipcia. No le faltaba absolutamente nada y lo criaron con todo eso. Sin embargo, dice que por la fe, él rehusó todo eso. ¿Por qué por la fe? Porque entendió de parte de Dios que él no pertenecía ahí y que había un propósito mayor para él. Y por la fe rehúsa todo esto, rehúsa esta comodidad, esta autoridad, rehúsa todo lo que le daba esa posición en Egipto. Y dice aquí, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor. ¿Cuántas veces has valorado a Jesús más que a este mundo? ¿Cuántas veces has valorado a Jesús y aún sufrir por Él más que a tu comodidad, más que tus riquezas personales o lo que seas? ¿Cuántas veces lo has valorado al punto de renunciar a esas cosas a las que hoy estás aferrado y que son del mundo? Jesús está esperando que tomes la misma actitud que Moisés. Decir, rehúso esto por Cristo. Me muevo de aquí, de este lugar de conformidad, por Cristo. Y esto se mantuvo firme, como viendo al invisible. Ahí hay fe, hermanos, porque a Dios no lo podemos ver, pero en la fe sí. En la fe sí. Y en la fe lo ves obrando, y en la fe lo ves guiándote, y en la fe lo ves sosteniéndote, y en la fe lo ves proveyendo, y en la fe lo ves amando, y lo ves en todo. Yo no puedo levantarme a la mañana sin darle gracias y decirle: Señor, gracias porque estás en todo. Te veo en todo. Te veo en mi esposa, te veo en mi hija, te veo en la iglesia, te veo, Señor, en todo. Hasta en mi gato. Te veo en todo. Ahí estás. Y eso nos mantiene firmes. ¿Te mantiene firme eso? ¿Te mantiene firme caminar como viendo al invisible? Amén. Hay la gloria, ¿cierto? Y último punto: fe en las pruebas y el dolor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y también lo hicieron por la fe. También lo hicieron por la fe. Y la fe te sostiene en todo tiempo. El estar mirando al invisible te sostiene siempre. Y aunque vengan tiempos de angustia, de dolor y aún de muerte, ahí está el invisible.
Ahí está el Señor y te podés mantener firme en Él. Firme en Él. Y esta frase, estos hombres y mujeres, añadimos, de los que el mundo no era digno. ¿Y sabe qué significa eso? De los que el mundo no era digno, que el mundo no los merecía. El mundo no los merecía. A Isaías, hermanos, lo aserraron. Lo cortaron con una sierra por la mitad. Díganme, ¿fue un gran profeta o no? Fue un tremendo hombre de Dios. Lo aserraron. Díganme, ¿el pueblo de Israel lo merecía? ¿Merecía tener un Isaías entre ellos? No, porque eran unos pecadores. ¿Y cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia, firmes en el Señor, creyentes del Señor, con una fe fuerte, inquebrantable, marcaron diferencias en la sociedad, diferencias en donde Dios los pusiera? Muchos de ellos no los merecían. Eran demasiado para esos lugares. No los merecían. Me encanta que el autor de Hebreo haya puesto esa frase. Estas personas que sufrieron tanto así, dice, no eran dignos de ellos. El mundo no era digno de ellos. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿soy como estos hermanos? Si el día de mañana se tuviera que escribir mi biografía, aparecería en mi biografía: el mundo no era digno de él. Conozco muchos en la historia que hemos muchas veces visto, si no lean biografía de grandes cristianos, un John Wesley, un Lutero, o qué sé yo, tantos, Moody, tanta gente, que uno lee las historias de ellos y wow, las proezas que hicieron por fe. A ellos les cae, pero como anillo al dedo, esa frase: el mundo no era digno de ellos. Eran demasiado valiosos. Eran un regalo del cielo al mundo, pero el mundo no era digno de ellos. Hermano, vos sos un regalo del cielo para el lugar donde te hayan puesto, para el lugar donde Dios te ponga. Sos un regalo del cielo para ese lugar. Ahora, ese lugar puede decirse en la biografía de tu vida: ese lugar no era digno de él. O dice: no, ese lugar lo atrapó y lo convirtió. También es por la fe. También es por la fe. Voy a pedir a los chicos que vayan pasando ya. El mundo no los merecía por su fe, su conducta, sus acciones, por cómo mostraban a Dios allí, por lo que Dios hacía a través de ellos. A pesar de muchas veces las dificultades. Hermanos, Dios nos llama a tener una fe de valientes. Esta es la fe de valientes. Esta es la fe de hombres y mujeres de Dios, que se mueven en lo que Dios les marca, que toman decisiones firmes, que no dudan y que se mueven y
Dios los respalda, porque cuando es de Dios y te moves en esa palabra y accionas en esa palabra, Dios va a estar ahí. Dios va a estar. Como siempre decimos, el mar se abrió cuando ellos se decidieron a cruzarlo. El río se detuvo cuando pisaron el agua. Pedro pudo caminar sobre el agua cuando se animó a salir de la barca. El cojo se sanó cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo algo para darte. Y oró por él y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esa es la fe. Y todos tenemos que crecer en esto, mi hermano. Porque yo no vengo a ponerme acá como el experto en fe. No vengo a ponerme acá como el que yo ya alcancé todo eso. Apenas he tenido algunas experiencias de fe que me han marcado. Pero el Señor quiere que avancemos y seamos una iglesia de fe. Seamos una iglesia que le creamos a Él. No solamente que creamos en Dios, sino que le creamos a Dios. Y el Señor ha dicho, ya ha hablado, ya ha hecho, ha dado palabras. ¿Cuántos han recibido alguna vez una palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con esa palabra? Que esa palabra no se va a cumplir sola. Esa palabra apenas es el disparador para tu vida de fe. Y esa palabra apenas es el inicio. Pero tenés que ponerla en obra. Tomar una decisión y accionar. ¿Cuánto conoces a tu Señor? Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que piensa que si se porta mal, Dios desde el cielo le va a tirar un rayo. Ese es Zeus, no es Dios. Dios nos trata como hijos. Sí nos disciplina, pero nos disciplina con amor. ¿Cuántas veces has visto el poder manifiesto de Dios? Ahí tenemos a Leoncito, poder manifiesto de Dios. Y estoy seguro que sus papás, cada vez que dudan, lo miran a él. Vamos para adelante. Porque esos momentos del poder de Dios sobrenatural manifiesto quedan como testimonios y lugares a los que puedo volver para escuchar a Dios decir: otra vez lo puedo hacer. Otra vez lo puedo hacer. No dudes. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias, papá. Dios santo, te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, papá. Gracias por amarnos de la manera que nos amás, por habernos salvado, habernos dado vida en ti. Y gracias, Señor, por desafiarnos a creer en ti, a creerte en todas las cosas. Queremos tener fe de valientes. Queremos tener esa fe que honra tu nombre. Y por eso te pedimos, Dios,
Danos palabras, Señor. Danos esa palabra del Espíritu que conmueva nuestro espíritu y que nos lleve a avanzar y a crecer en fe. Danos el conocimiento verdadero de ti, Señor, y de tu voluntad para avanzar en fe. Ayúdanos a ver, Señor, tu poder manifiesto y a recordar las veces que hiciste algo sobrenatural para volver allí y saber que lo vas a volver a hacer. Santo Señor. Ayúdanos, Señor, para ser de tu agrado. Ayúdanos a tener esa identidad de peregrinos y extranjeros. Ayúdanos, Señor, para llegar a tu presencia algún día, si es que tú no vienes antes, y saber que por la fe fuimos reconocidos y aprobados.